¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión, en este día, en esta mañana maravillosa, en la cual vamos a estar hablando, ¿sabes sobre qué? Sobre mujeres que han luchado y trabajado y logrado oportunidades justas. También platicaremos sobre la fiebre, uso de antibióticos, sobre, temas para toda la familia. Se la van a pasar perfecto porque ¿sabe qué? Está en el lugar correcto. Es porque soy mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y ¿sabe qué? Comenzamos. Queridos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Saludo a todas las personas que nos ven en los 125 municipios del Estado de México, por supuesto para las personas que nos ven en toda la República Mexicana, aunque mi productora no quiera, lo voy a decir, en el espacio sideral, en el Sol, en la Luna, en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, donde quiera que nos vean, les mando un beso. Yo sé que sí nos ven, ¿verdad, Javier? ¿Que sí nos ven? El mundo nos vigila, ¿por qué no saludarlos de una vez? Y ¿sabe qué? Quiero recordarle que podemos estar en contacto vía Twitter, mi cuenta personal que es @AnaYancyMoreno, y por supuesto, pues tenemos las redes oficiales del canal Soy Mujer TV. Me parece que es importantísimo que la sigan porque siempre tiene datos, siempre tiene temas importantes, culturales, de salud, promociones, tiene de todo, así que por favor síganla. Soy Mujer TV en Twitter, porque Soy Mujer en Facebook y Mexiquense TV en Facebook, y ya saben, las mías pues están siempre como Ana Yancy Moreno o anayancy.moreno, y ahí me encanta recibir todos sus mensajes. Por lo pronto, vámonos a la frase bonita del día o abra palabra. ¿Le late? Vamos. Cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla. Epicuro. Ándale, me gusta muchísimo. Cuando más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla. Y esto lo dijo Epicuro. Y es cierto, de repente sentimos que algo es muy complicado, que está ya como algo, pues a lo mejor inalcanzable, pero imagínense la gloria que logras para el momento en el que pues realmente logras ese sueño, ¿no? Entonces es bien importante pues pensar así, algo cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo, pero seguramente cuando lo logremos, cuando lo conquistemos, será lo mejor y nos sentiremos maravillosos. Por lo pronto, vámonos a analogías. Que la tengo información buenísima para todos los papás y las mamás que fuman, porque sabe que pues que se hizo un estudio y yo creo que muchísimas personas estamos pensando en dejar de fumar, pero le voy a dar una, pues ¿qué será? Pues una muestra más de por qué hay que dejar de fumar. Mi querido Chucky, ¿tú fumas? Ah, muy bien, Chucky, porque tienes un niño pequeñito, pero resulta que, se hizo un estudio donde se analiza la relación entre los padres que fuman antes de la concepción y el asma de los niños. O sea, no tienes que dejar de fumar en el momento en el que nace tu bebé. Claro, es maravilloso, qué bueno que lo hagan, pero la realidad es que hay que dejar de fumar. De todos los que no tienen hijos, tú, Beto, si tienes hijos, ¿fumas? Ah, muy bien, mi querido Beto. Javier Chayán de Metepec, no. Arthur, no. ¿A quién? Pero Armando, ¿qué parte no estás entendiendo? ¡Qué bárbaro! No tengo hijos. ¿Ah, no fumas? Entonces, ¿para qué te regaño, pobre Armando? A ver, el punto es que no fumen porque se hizo un estudio, si me permiten decir y si toman esto en serio, se hizo un estudio donde se revisó la relación de las personas, de los hombres, de las mujeres que fuman antes de la concepción. ¿Y qué es lo que pasa cuando los niños nacen? ¿Qué pasaba? Si fumaban y se embarazaron 2 años después, el niño o la niña probablemente podría desarrollar asma. Entonces,
Por eso, de veras, Armando, ya me hiciste hasta enojar. Entonces, el punto es que si no fuman, qué bueno. Si sí fuman, no lo hagan porque, entre otras cosas, nos hace daño, nos puede causar enfermedad obstructiva pulmonar crónica, nos puede dar enfisema pulmonar, nos puede dar cáncer, o sea, nos pueden pasar un montón de cosas. Pero encima de todo, si queremos ser padres, bueno, vamos a dañar a nuestros hijos también. Y además no está padre el ambiente que vas creando, por ejemplo, en tu casa. Las personas, los fumadores, como que ya no se dan cuenta que huelen a cigarro, ¿no? Pero los demás dicen, hueles a cigarro, huele tu casa a cigarro, huele tu cama a cigarro, huele tu camioneta a cigarro, todo huele a cigarro, qué horror, eso no es un perfume. Entonces, si podemos, mejor dejar de fumar. Por lo pronto, vámonos al violentómetro. Choque. Ahí está el violentómetro por el derecho a vivir sin violencia. Y entonces ahí está, pues, los primeros síntomas, las primeras acciones, pequeñas acciones, que como que ya nos están diciendo que hay que poner atención, que hay que fijarnos, que es como un foquito que hay que, pues, apagar, ¿no? Desde el principio. No hay que permitir que la violencia avance, que nos afecte hasta un punto en el que ya nos pueda costar muchísimo trabajo el retomar nuestra vida, nuestra dignidad, todo. Entonces, chicas, por favor, si vivimos violencia, no más. 01800 108 40 53, el número que tienen que marcar para pedir ayuda. Y también están las herramientas para mejorar. Es que sí necesitamos eliminar la violencia hacia las mujeres desde la crianza. Mujeres, nosotras tenemos esa ventaja de poder inculcar valores, de poder ayudar a nuestros hijos. Bueno, pues hay que hacerlo de manera correcta y hay que, desde la crianza, eliminar la violencia. Por eso es que aparece la información sobre Cipina Edomex en Twitter y Cipina Edomex en Facebook, donde están, pues, herramientas para poder mejorar esa educación. Por lo pronto, ahora sí, pues vamos a un corte y regresamos bien rápido, porque soy mujer y estaremos hablando sobre estas mujeres que parecía que estaban adelantadas a su tiempo, pero que sin ellas no tendríamos ni la mitad de lo que tenemos ahora, y eso que todavía hace falta muchísimo por trabajar. Así que quédese con nosotros, porque soy mujer. Estamos de regreso en breve con más información interesante para usted. Mira, ya está con nosotros Camel Perea, él es escritor y chansonnier. ¿Así se dice o cómo se pronuncia? Más o menos, está bien. Y entonces resulta que vamos a platicar contigo, me encanta que vengas porque hablar de mujeres pues siempre es maravilloso, porque las mujeres pues tenemos muchas cualidades y cada quien podemos avanzar. Los invito a que nos asumamos al trabajo de Elena. Cuéntanos un poquito, a ver, compártanos un poquito de lo que te ha llamado la atención sobre este tema fundamental, la familia. Pues me parece que la perspectiva en que lo aborda, la manera tan atormentada también en que lo construye y la forma en que retoma también elementos de la Revolución, donde hay enunciaciones masculinas, como todo el ciclo de la Revolución Mexicana, que está narrada por hombres, la manera en la que ella lo cuenta y además decir que estas dos mujeres nacieron en el mismo año, en 1916, un poco antes de que se consolidara, digamos, esta acta tan importante a nivel nacional, que es de nuestro proceso histórico. Entonces, bueno, son hijas de un proceso histórico fuerte. Llegan en un momento complicado donde las mujeres no tenían gran oportunidad de externar sus pensamientos, mucho menos de compartir. Un gran número de mujeres que, por ejemplo, les gustaba escribir, que a lo mejor participaban en algún periódico. Hemos hablado con mujeres que aquí en el Estado de México fueron testigos, por ejemplo, de tener que cambiar su nombre, un seudónimo masculino, o simplemente no decir que eran mujeres porque no se les contrataba, no se les permitía expresarse. Y en un México así es en el que llegan ellas a la vida, ¿no? Al mundo. Precisamente, y da esa puerta de entrada para voces más recientes o contemporáneas, como Fernanda del Monte en la dramaturgia, como Jimena Escalante, y voces más actuales como Valeria Fabri, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, qué maravilla que se haya decidido a construirse de esa manera y que nos motive tanto a otros. Y por otro lado, Consuelito Velázquez, siendo una voz que, si bien dentro de la canción del siglo XX para atrás, había sido enunciada por hombres.
El bolero es un estilo donde las voces masculinas ponderan, y está José Alfredo Jiménez, y está Curiel, y está Álvaro Carrillo, pero Consuelito Velázquez viene a ser una voz tan poderosa que además ha sido la más interpretada a nivel internacional de nuestros Pese a autores. mucho es la canción más interpretada, exactamente. Entonces, qué maravilla que una mujer intervenga en un estilo como lo es el bolero, que a veces resulta tan machista, Claro. tan hiriente y tan romantizado. A mí me encantan los boleros, pero habrá que reconocer que entre los cantores ha habido también un nivel de machismo enorme, y las mujeres latinoamericanas han hecho la diferencia, también iberoamericanas. Las voces del Brasil son muy importantes. Oye, pero es que ella escribe y entonces interpreta también parte de sus canciones y bueno, atrapa al público, pero ella tiene un gran trabajo que la avala, que la respalda, ¿no? Ella fue regidora y ella militó en algún partido político también. Entonces, fue una mujer que no solamente quería levantar su voz, no solamente quería externar, compartir lo que pensaba en el ámbito romántico, en el del amor y en el de los recuerdos mágicos musicales, sino también ser un eje importante para todas las mujeres en su época, para el ambiente político, para la vida en sociedad. Eso es. Claro, ese empoderamiento en función de la vida pública y política para ser presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores, también representó a una sociedad internacional con sede en París y logra entonces avanzar y dar pasos agigantados para que la voz de la mujer permee y tenga ese derecho a ser. Y gracias a ello, por ejemplo, en los premios Gardel de este año han incluido a nuestra maravillosa amiga Cata Raibó, que es una cantautora argentina, y están tomando en cuenta cada vez más a las mujeres, porque me parece que este siglo es el de las mujeres. En terrenos de la canción, me aventuraré a decir que también lo es. Las mujeres están haciendo canciones fenomenales y esta lucha por la equidad está poco a poco sumando más victorias. ¿Sabes algo? Es que las mujeres hemos trabajado y creo que desempeñamos nuestra labor bastante bien en cualquier ámbito que se nos presente, pero qué importante que lo resaltes tú en el ámbito musical, en el ámbito de la composición. Es que de verdad hay un trabajo mundial por el empoderamiento de las mujeres. No es que de repente se ocurrió una palabra y entonces ahora todos vamos a hablar de empoderamiento, yo me empodero, tú te empoderas, todos nos empoderamos. No es así, es una necesidad que hay en el mundo, por eso está incluido entre todos los puntos, las metas de la Agenda 2030, de la Agenda de la ONU, y entonces es algo con lo que se tiene que cumplir, pero no nada más cumplir como un requisito y mira, ahí están ya las mujeres, ya órale, ponlas, sino porque es además un derecho que nos hemos ganado. Por supuesto, es una lucha incansable y que todavía falta mucho por conseguir, pero el trabajo de cada mujer, de cada chica que lo construye, y también la manera de ser mujer, ¿no? Que es un asunto de identidad. Hay ahora muchas maneras de ser mujer y yo celebro que haya esa apertura. Claro. ¿Por qué eliges estos dos personajes? ¿Por qué eliges a Elena Garro, a Consuelito Velázquez, además de que ya me dijiste que porque, bueno, el año de nacimiento coincide? Pues quería poner como testimonio el trabajo de estas dos mujeres para visibilizar que en realidad la lucha diaria de cada una de las mujeres que habitan este planeta, y hablando en particular de nuestro continente, de nuestro país, ha sido una lucha dura, difícil, que hay una violencia tremenda contra las mujeres y que hay que sumarse a este ejercicio de equidad, a que tengan las mismas oportunidades. Y por eso lo escogí, porque la canción y el teatro son dos sistemas de enunciación tan poderosos como el periodismo. Y entonces, a través de un micrófono, tú logras motivar a muchas mujeres, como en su momento lo hicieron Elena Garro y Consuelito Velázquez. Oye, además, dos mujeres con personalidades muy fuertes, ¿no? Elena Garro era, como tú lo dices, de repente era como que amar, odiar, o sea, no medias tintas, y una fuerza y un temperamento no fácil de entender, no fácil de leer muchos de sus textos tampoco. Sí, por eso también me gusta, porque todo aquello que es sencillo no tiene chiste. No tiene chiste. Me parece que hay más ganancia y más asertividad en lo que nos cuesta trabajo lograr. Y en ese sentido creo que estas dos mujeres han sido, pioneras
muchas formas. Oye, Camel, qué buen tema. Te agradezco muchísimo. Vamos a ver este reportaje que nos habla precisamente del empoderamiento de la mujer actual y regresamos. La desigualdad de género es un tema que en pleno siglo XXI sigue sin resolverse. Por ello, el empoderamiento de la mujer es una búsqueda constante para combatir este desequilibrio que nos afecta a todos como sociedad. La palabra empoderamiento hace referencia a una serie de estrategias y proyectos que brinden mayor fortaleza al papel de la mujer dentro de la comunidad. El objetivo es aumentar su participación en las diferentes áreas de la vida social, cultural, política y económica. Para lograr su inserción de manera equitativa, es necesario que los gobiernos garanticen su seguridad y el acceso a las mismas oportunidades que los hombres. La educación y la formación continua es esencial para proveer de herramientas y habilidades a las mujeres y que sean capaces de competir en igualdad de condiciones con los varones. El empoderamiento de la mujer es un tema de gran relevancia que busca alcanzar la igualdad para todos, no solo para ellas. Algunas acciones promueven la no discriminación en todos los ámbitos de la vida, impulsan la capacitación de las mujeres y hombres trabajadores. La salud de todos los ciudadanos también es una de las exigencias de este movimiento. Históricamente, la mujer ha sido relegada al cuidado del hogar y se le ha enseñado que es el sexo débil. Por lo tanto, en la actualidad se busca promover una imagen más positiva del género femenino. Enseñar a las niñas que las mujeres también son fuertes, inteligentes y capaces de hacer cualquier cosa que se propongan es una de las metas para erradicar la inequidad. La mentalidad machista ha hecho gran daño a nuestra cultura, pero con educación y fomentando la participación de la mujer podremos cambiar la situación y mejorar la vida de todos los mexicanos. Pues ahí está el trabajo que se ha hecho. Estamos muy en pañales aún, falta mucho por hacer, pero yo sí soy de la idea de reconocer, rescatar, Camer, lo que ya se ha hecho, lo que ya se ha trabajado y darnos cuenta qué nos toca hacer, pero no estarnos ni victimizando, ni diciendo, ay, es que mira, no me dejan pasar, mira, no me dejan hacer. No, nosotros podemos abrirnos el camino, tenemos que hacerlo y puntualizar, sí, cuando alguien te pone las piedras para que no avances más, ¿no? Sí, es muy importante visibilizar, luchar, combatir, pero hay maneras también y buscamos las más asertivas. Citando a la filósofa Avi Fernández de Castro, vivir implica aventarse con valor y entender que la naturaleza humana es imperfecta. Entonces, pues vayamos complementándonos, acercándonos y que el diálogo sea la mejor herramienta con la que podamos construir una sociedad más equitativa y amorosa. El diálogo, exactamente. Yo creo que las palabras tienen un gran valor y es importante saber aplicarlas correctamente en el momento preciso, en el momento en que son necesarias. A mí hay una mujer también que me gusta muchísimo. Ella no es mexicana, es la abuela de Jean-Paul Gauguin, Flora Tristán, y me encanta también su personaje porque pues también fue una mujer que entre Perú y Francia se dedicaba a trabajar por los derechos de las mujeres y todo el trabajo que ella iba realizando, al irlas sumando, a irlas agremiando y a irles enseñando que no era normal la manera en la que vivían, por ejemplo, las mujeres que se dedicaban a la prostitución, irles mostrando que no era la manera correcta, no lo que ellas decidieran hacer con su cuerpo ni en lo que trabajaran, sino la forma en la que eran tratadas y maltratadas, y pues esos trabajos que hicieron mujeres como ella y muchísimas más, yo creo que siempre es importante tenerlos en mente. Por supuesto, que esté el precedente y no normalizar la violencia. Nunca es una vía para construir absolutamente nada. Así que bueno, celebro tu programa. Muchas gracias. Celebro porque soy mujer. Gracias. Nada, un gusto estar contigo. Siempre, ya sabes, aquí la puerta abierta. Y nosotros nos vamos a un corte, regresamos muy rápido porque soy mujer y estaremos hablando sobre la fiebre, uso de antibióticos. De repente nos andamos tomando pastillitas a diestra y siniestra. ¿Qué pasa? Ahorita lo vamos a ver. Hacemos una corta pausa. No se despegue de su televisor. Regresamos.
Anaís Saavedra, muchísimas gracias por escribirnos, Anaís. Como siempre, un programa interesante y ameno. Bonito día. También para ti, muy bonito día. También tenemos a Hebert Mercado. Dice, hola, muy bonita como siempre, Ana Yancy. Muchos saludos a ti y a tu familia, también a todo el programa, chicos. ¿Cómo se dice? Gracias, muy bien. Y bueno, fíjense que estábamos hablando hace un momento de Elena Garro, hablábamos de Consuelito Velázquez, de Flora Tristán, de mujeres que han sido importantes en el desarrollo de nuestra historia, de la historia, de la lucha, del trabajo y el reconocimiento hacia las mujeres. Así que nos parece que es muy importante conocer la historia de una mujer también que es icónica y es la famosa Adelita. Vamos a verla y agradecemos a Héctor Trejo estas cápsulas. Mejor conocida como Adelita, nació el 8 de septiembre de 1900 en Ciudad Juárez. Se dedicó a la enfermería y se unió a la Cruz Roja en contra de los ideales de su familia y de su propio padre. En la etapa revolucionaria, atendía a los heridos y se hizo famosa por su rapidez y eficacia entre las tropas. Por su tenacidad, fue invitada a integrar el grupo de enfermeras fundado por Leonor Villegas Manón, que atendía a los ejércitos que se rebelaron en contra de Porfirio Díaz. Entre las balas, conoció a Antonio Gil de Río Armenta, un sargento de las fuerzas de Francisco Villa, de quien se enamoró perdidamente, y el mismo que le compuso la canción que hoy conocemos como la Adelita, y que se interpreta en los festivales del 20 de noviembre. Luego de una ajetreada y productiva vida, Adela murió el 4 de septiembre de 1971 en Texas, Estados Unidos. Bueno, mujer emblemática, obviamente que siempre tenemos como muy clara la imagen de las soldaderas, de las Adelitas, estas mujeres que pues, la verdad es que hacían de todo, igual sabían manejar los rifles, defender la causa, que hacer la comida, que ser enfermeras, un poco de todo. Y bueno, pues siempre es importante reconocer el trabajo que hacían en aquella época. Héctor Trejo, bueno, ya sabes quién nos está haciendo estas cápsulas, que yo creo que son bastante buenas para reconocer a las mujeres en todos los ámbitos. Y hablando de los ámbitos, bueno, está el de la salud. Está con nosotros María Fernanda Ruiz Albarrán, también Karen Olvera Ceballos. Ellas son médicos generales, y resulta que hablaremos sobre fiebre, uso de antibióticos, como mitos, realidades y demás. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Sí, pues mira, la verdad es que es un tema muy importante porque la mayor parte de las consultas de un médico general o de un pediatra son por infecciones, ya sea de vías respiratorias, nariz, garganta principalmente, o gastrointestinales, ¿no? Es lo que más vemos. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, para empezar, una infección es una enfermedad causada por un microorganismo, ¿no? Un microorganismo que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, y bueno, estas dos últimas, el parásito y hongo, se dan como en pacientes que tienen problemas de sus defensas, ¿no? Por algún motivo, por alguna enfermedad, algún tratamiento, el que sea. Y las principales agentes que causan infecciones en personas que son por lo demás sanas son virus y bacterias. El 99% son virus, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de acuerdo a esto, por la forma en la que infectan a los organismos, es que tenemos que dar un tratamiento, ¿no? Enfocado a cada uno. Entonces, ¿Qué pasa con virus? ¿Cuál es la diferencia entre virus y bacterias? Son dos organismos totalmente diferentes, ¿no? Microorganismos. El virus es como muy pequeñito, se mete a las células y las infecta desde ahí y las mata, ¿no? Y la bacteria, al contrario, es un poco más grande y las afecta como desde afuera, ¿no? Entonces, digo a grandes rasgos, obviamente, claro, pero es por eso. Finalmente, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna enfermedad bacteriana, sí podemos usar el antibiótico, pero viral no, ¿verdad? Exacto. No, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso y queremos hacer también énfasis un poquito en lo que es la fiebre, que es un síntoma que acompaña a muchas de las infecciones, ¿no? Tanto qué cosas sí son ciertas, qué cosas no son ciertas, y pues eso queremos platicar. ¿Qué es la fiebre? ¿Por qué empieza a subir la temperatura de nuestro cuerpo? Pues mira, la fiebre, llamamos fiebre cuando es una temperatura arriba de los 38 grados. Abajo de los 38 grados se le llama febrícula, si es de 37 a 38, y debajo de 37 es una temperatura normal. ¿Por qué se sube? ¿Para qué sirve? Pues el sistema inmunológico
tiene unas células que se encargan como que son las defensas y lo que hacen es liberar unas sustancias, interleucinas, y lo que hacen estas sustancias es ir al cerebro y hacer que todo el cuerpo aumente la temperatura. ¿Y para qué? Pues como está este bicho en el cuerpo, ya sea virus o bacteria, y al aumentar la temperatura, como que el ambiente ya no está agradable para el microorganismo y se muere. Entonces es una defensa, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir las infecciones. Bueno, es un mecanismo de defensa, sin embargo, para nosotros nunca, cuando lo hablas, no es como que, ay, qué bueno que tengo fiebre, sino que siempre es un tema de preocupación. Por ejemplo, cuando los bebés tienen fiebre, de repente es, bueno, no permitir que aumente más porque puede convulsionar, no permitir que aumente más porque hay un montón de cosas que dicen que pueden suceder, y yo quisiera que me digan qué sí puede pasar cuando dejamos que aumente la temperatura y que realmente nada más es un mito. Claro, una de las cosas es, primero, definir bien fiebre, porque muchas veces la mamá dice, es que le sentí la frente y la tiene caliente y ya eso es fiebre, ¿no? No, fiebre es tomar con un termómetro siempre, es un número, ¿no? Arriba de 38, y la fiebre pues se acompaña de otras cosas, ¿no? Y también, pues, como dices, es bien importante quitarnos esa idea de que la fiebre es mala. O sea, la fiebre, como decíamos, es un síntoma, es como tener moco, es como tener tos, es como tener diarrea, ¿no? Es un síntoma más que como tal... Es una alerta, ¿no? Sí, es un síntoma, o sea, de que algo está pasando, pero no que nos tenga que preocupar, ¿no? Lo que nos comentabas de las convulsiones y de esto es como una cosa aparte. No sé si quieres platicarnos un poquito. Sí, por ejemplo, hay que saber que entonces la fiebre no es mala. La fiebre es un síntoma más de una infección. La fiebre nos habla de que probablemente hay una infección, muy probablemente hay una infección. Entonces, la fiebre, el problema es que se acompaña de otros síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, nos duele el cuerpo, las articulaciones, los músculos, nos aumenta la frecuencia cardíaca, tenemos palpitaciones, la frecuencia respiratoria, y todo eso, tanto a nosotros los adultos como a los niños, les causan una incomodidad, un disconfort, ¿no? Entonces el tratamiento de la fiebre va encaminado a tratar esos síntomas, ese malestar general. Entonces, la fiebre no es mala, pero ¿por qué se dice que la fiebre puede hacer daño en el cerebro, puede causarnos convulsiones? La fiebre normal no llega a los 42.5 grados, ¿no? Una fiebre arriba de 42.5 grados sí puede causar daños en el cerebro. ¿Y esto por qué puede ser? ¿Por qué puede aumentar tanto? Normalmente este tipo de fiebre no es tanto de infecciones. Se debe a otras cosas. La fiebre de infecciones es menor a 42.5 grados. Y ahí entra el tema de las convulsiones, ¿no? Siempre las mamás tienen miedo de, sí, es que mi hijo, si no le bajo la fiebre, va a convulsionar. Existe solamente un 5% de toda la población pediátrica que está predispuesta a convulsionar. Si tú tienes la mala suerte de pertenecer a ese 5%, tu hijo teniendo 39, 40, 41, 37.9 va a convulsionar. Sin importar a lo mejor que tengan los 40, yo a lo mejor no pertenezco a este 5%, entonces no voy a convulsionar. Sí, es algo genético, o sea, ya está en el organismo. Genético, claro. Fíjese que a mí siempre me llamaba la atención, yo no sé si todo el mundo lo sepa y si yo no lo acabo de descubrir o qué fue lo que pasó, pero es que siempre vemos, por ejemplo, de los Reyes Magos, ¿no? Que ellos llegan a ver al Niño Dios y los grandes regalos que le hacen son oro, incienso y mirra. Y entonces es como que pues el oro nos queda muy claro, pues es oro, pero el incienso y la mirra como que yo no entendía por qué le habían dado eso, por qué era tan importante. Pues es que eran los antibióticos de la época, ¿no? Era con lo que uno era lo que se usaba como antibiótico y la mirra era lo que se usaba para que como que pudiera ir penetrando todo lo que iban haciendo en aquel momento y que eran pues los pequeños avances de la medicina. Entonces, sin los antibióticos, sin incienso, sin mirra y sin los que tenemos en la actualidad, todas las penicilinas y demás, bueno, nuestra historia sería otra porque antes moría la gente de gripa y morían a los 20 años o a los 14 o recién nacidos. No era como se combate en la actualidad y que podemos pues tener una mejor calidad de vida y combatir mejor las enfermedades. Claro, pero de ahí viene un punto bien importante. O sea, claro que viene todo de lo natural y de ahí desarrollamos todos los medicamentos, ¿no? Principalmente los antibióticos. Pero esa es la cuestión por la cual nosotros estamos como tan en contra de que no se usen antibióticos cuando no se debe, ¿no? El problema de dar un antibiótico en una infección viral es que el antibiótico es para bacterias, entonces si hay un virus no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Claro. Y lo que sí va a hacer es que nosotros en el organismo tenemos normalmente en condiciones sanas y todo, en todo el cuerpo tenemos bacterias que son parte de flora normal, ¿no? Del organismo.
Entonces, si nosotros exponemos a esas bacterias a un antibiótico, lo que hacemos es agredirlas y lo que van haciendo al estar expuestas a eso es mutar. Entonces, mutan y se saben defender ante ese antibiótico. Pues es que crean una resistencia. Exacto, Ahora es lo ya que llamamos la necesitamos resistencia recetas para cualquier Eso está tipo de increíble. antibiótico. Bueno, no necesitamos recetas. Un médico nos debe recetar. Pero hace algunos años, pues sí era como que llegaba así, ay, pues es que mi abuelita le hizo bien y a mí de este. Y luego si eres hipocondríaca como yo, o que tienes el vademecum ahí el vademecum a la mano, Te compras no, luego, bueno, yo ya sé que me receto para todo. Entonces, pues es un peligro porque tu cuerpo entonces, pues ya crea una resistencia y no te puedes curar nunca de nada. Claro, y al rato pues, las infecciones que necesitaban ese antibiótico fuerte y bueno que le servía a esa bacteria, ya no los vamos a poder curar con nada. Y ese es el problema, que en un futuro vamos a tener una guerra de microorganismos fatal si no controlamos ahorita cómo usamos los antibióticos. Por eso es que estamos como tan en contra y tan así tratando de hacer énfasis en que no a todos se le tiene que dar antibiótico. O sea, lo que ustedes dicen es que el antibiótico tiene que ser para ciertas cosas, porque es que si no, imagínate, si ya me pusieron todos los tipos de antibióticos y llego a los, no sé, a los 60, y después de eso mi cuerpo ya tiene resistencia a todo, ¿qué vas a hacer después? O sea, como que no es a diestra y siniestra, ¿no? No, y cada bacteria tiene un antibiótico que le sirve, o sea, no una penicilina le sirve a todo, igual que no el antibiótico más fuerte le puede pegar a todo. Cada infección está causada por un microorganismo diferente y hay que individualizar qué antibiótico le vamos a dar. Hay estudios que se hacen, que son los cultivos, y con antibiograma, que esos hacen crecer el bicho que está haciendo la infección y después le pones el antibiótico y con eso ves cuál sí le sirve. Pero también se llama, hay otra cosa que se llama antibiótico-terapia empírica, que es que el médico, de acuerdo a lo que más frecuentemente causa esa infección, da un antibiótico, ¿no? Pero justamente eligiendo a quienes sí y a quienes no darle. Otra creencia como muy frecuente es que la fiebre o el moco verde son sinónimo de infección bacteriana y necesita antibiótico, ¿no? Ah, claro, pero te preguntan, ¿tienes ¿De qué color es el moco? de qué color es la mucosidad? Y entonces ya tú dices, sí, ya tienes un... Pero más que eso tiene que ver Una como con infección. cuánto tiempo lleva la infección, porque el moco al principio siempre es transparente, después se hace blanquito, amarillo, verdoso, pero no tiene que ver con qué lo está causando, más bien tiene que ver con el proceso de oxidación del moco normal. Entonces, un moco verde no significa que tenga una bacteria, un virus también puede causar un Claro. moco verde. Y ese es como un mito que tiene, Claro. que todos creemos, ¿no? Entonces es como el proceso de un moretón, ¿no? Te caes, Eso. primero el moretón está de Morado, un tono, rojo, después y ya se se hace pone como verdoso. rojito, luego verdoso, luego amarillo y luego ya se va. Vamos a ver un reportaje sobre los antibióticos para que de verdad nos penetre la información. No es a diestra, no es a siniestra, no es como uno quiere, es cuando realmente se requiere. Vamos a verlo. Claro. Ahí parecía Merolica, ¿no? Pues la verdad es que hacían de todo, igual sabían manejar los rifles, defender la causa, que hacer la comida, que ser enfermeras, un poco de todo. Y bueno, pues siempre es importante reconocer el trabajo que hacían en aquella época. Héctor Trejo, bueno, ya sabes quién nos está haciendo estas cápsulas, que yo creo que son bastante buenas para reconocer a las mujeres en todos los ámbitos. Y hablando de los ámbitos, bueno, está el de la salud. Está con nosotros María Fernanda Ruiz Albarrán, también Karen Olvera Ceballos, ellas son médicos generales, y resulta que hablaremos sobre fiebre, uso de antibióticos, como mitos, realidades y demás. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Sí, pues mira, la verdad es que es un tema muy importante porque la mayor parte de las consultas de un médico general o de un pediatra son por infecciones, ya sea de vías respiratorias, nariz, garganta principalmente, o gastrointestinales, ¿no? Es lo que más vemos. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, para empezar, una infección es una enfermedad causada por un microorganismo, ¿no? Un microorganismo que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo. Y bueno, estas dos últimas, el parásito y hongo, se dan como en pacientes que tienen problemas de sus defensas, ¿no? Por algún motivo, por alguna enfermedad, algún tratamiento, el que sea. Y las principales agentes que causan infecciones en personas que son por lo demás sanas son virus y bacterias. El 99% son virus, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir?
que de acuerdo a esto, por la forma en la que infectan a los organismos, es que tenemos que dar un tratamiento, ¿no? Enfocado a cada uno. Entonces, ¿Qué pasa con virus? ¿Cuál es la diferencia entre virus y bacterias? son dos organismos totalmente diferentes, ¿no? Microorganismos. El virus es como muy pequeñito, se mete a las células y las infecta desde ahí y las mata, ¿no? Y la bacteria, al contrario, es un poco más grande y las afecta como desde afuera, ¿no? Entonces, digo a grandes rasgos, obviamente, Claro, pero es por eso. finalmente, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna enfermedad bacteriana, sí podemos usar el antibiótico, pero viral no, ¿verdad? Exacto. No, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso y queremos hacer también énfasis un poquito en lo que es la fiebre, que es un síntoma que acompaña a muchas de las infecciones, ¿no? Tanto qué cosas sí son ciertas, qué cosas no son ciertas, y pues eso queremos platicar. ¿Qué más es o la menos. fiebre? ¿Por qué empieza a subir la temperatura de nuestro cuerpo? Pues mira, la fiebre, llamamos fiebre cuando es una temperatura arriba de los 38 grados. Abajo de los 38 grados se le llama febrícula, si es de 37 a 38, y debajo de 37 es una temperatura normal. ¿Por qué se sube? ¿Para qué sirve? Pues el sistema inmunológico tiene unas células que se encargan como que son las defensas, y lo que hacen es liberar unas sustancias, interleucinas, y lo que hacen estas sustancias es ir al cerebro y hacer que todo el cuerpo aumente la temperatura. ¿Y para qué? Pues como está este bicho en el cuerpo, ya sea virus o bacteria, y al aumentar la temperatura, como que el ambiente ya no está agradable para el microorganismo y se muere. Entonces es una defensa, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir las infecciones. Bueno, es un mecanismo de defensa, sin embargo, para nosotros nunca, cuando lo hablas, no es como que, ay, qué bueno que tengo fiebre, sino que siempre es un tema de preocupación. Por ejemplo, cuando los bebés tienen fiebre, de repente es, bueno, no permitir que aumente más porque puede convulsionar, no permitir que aumente más porque hay un montón de cosas que dicen que pueden suceder, y yo quisiera que me digan qué sí puede pasar cuando dejamos que aumente la temperatura y que realmente nada más es un mito. Claro, una de las cosas es, primero, definir bien fiebre, porque muchas veces la mamá dice, es que le sentí la frente y la tiene caliente y ya eso es fiebre, ¿no? No, fiebre es tomar con un termómetro siempre, es un número, ¿no? Arriba de 38, y la fiebre pues se acompaña de otras cosas, ¿no? Y también, pues, como dices, es bien importante quitarnos esa idea de que la fiebre es mala. O sea, la fiebre, como decíamos, es un síntoma, es como tener moco, es como tener tos, es como tener diarrea, ¿no? Es un síntoma más que como tal... Es una alerta, ¿no? Sí, es un síntoma, o sea, de que algo está pasando, pero no que nos tenga que preocupar, ¿no? Lo que nos comentabas de las convulsiones y de esto es como una cosa aparte. No sé si quieres platicarnos un poquito. Sí, por ejemplo, hay que saber que entonces la fiebre no es mala. La fiebre es un síntoma más de una infección. La fiebre nos habla de que probablemente hay una infección, muy probablemente hay una infección. Entonces, la fiebre, el problema es que se acompaña de otros síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, nos duele el cuerpo, las articulaciones, los músculos, nos aumenta la frecuencia cardíaca, tenemos palpitaciones, la frecuencia respiratoria, y todo eso, tanto a nosotros los adultos como a los niños, les causan una incomodidad, un disconfort, ¿no? Entonces el tratamiento de la fiebre va encaminado a tratar esos síntomas, ese malestar general. Entonces, la fiebre no es mala, pero ¿por qué se dice que la fiebre puede hacer daño en el cerebro, puede causarnos convulsiones? La fiebre normal no llega a los 42.5 grados, ¿no? Una fiebre arriba de 42.5 grados sí puede causar daños en el cerebro. ¿Y esto por qué puede ser? ¿Por qué puede aumentar tanto? Normalmente este tipo de fiebre no es tanto de infecciones. Se debe a otras cosas. La fiebre de infecciones es menor a 42.5 grados. Y ahí entra el tema de las convulsiones, ¿no? Siempre las mamás tienen miedo de, sí, es que mi hijo si no le bajo pánico, la fiebre va a convulsionar. Existe solamente un 5% de toda la población pediátrica que está predispuesta a convulsionar. Si tú tienes la mala suerte de pertenecer a ese 5%, tu hijo teniendo 39, 40, 41, 37.9 va a convulsionar. Sin importar a lo mejor que tengan los 40, yo a lo mejor no pertenezco a este 5%, entonces no voy a convulsionar. Sí, es algo genético, o sea, ya está en el organismo. Genético, claro. Fíjese que a mí siempre me llamaba la atención, yo no sé si todo el mundo lo sepa y si yo no lo acabo de descubrir o qué fue lo que pasó, pero es que siempre vemos, por ejemplo, de los Reyes Magos, ¿no? Que ellos llegan a ver al Niño Dios y los grandes regalos que le hacen son oro, incienso y mirra. Y entonces es como que pues el oro nos queda muy claro, pues es oro, pero el incienso y la mirra como que yo no entendía por qué le habían dado eso, por qué era tan importante.
pues es que eran los antibióticos de la época, ¿no? Era con lo que uno era lo que se usaba como antibiótico y la mirra era lo que se usaba para que como que pudiera ir penetrando todo lo que iban haciendo en aquel momento y que eran pues los pequeños avances de la medicina. Entonces, sin los antibióticos, sin incienso, sin mirra y sin los que tenemos en la actualidad, todas las penicilinas y demás, bueno, nuestra historia sería otra, porque antes moría la gente de gripa y morían a los 20 años o a los 14 o recién nacidos. No era como se combate en la actualidad y que podemos pues tener una mejor calidad de vida y combatir mejor las enfermedades. Claro, pero de ahí viene un punto bien importante. O sea, claro que viene todo de lo natural y de ahí desarrollamos todos los medicamentos, ¿no? Principalmente los antibióticos. Pero esa es la cuestión por la cual nosotros estamos como tan en contra de que no se usen antibióticos cuando no se debe, ¿no? El problema de dar un antibiótico en una infección viral es que el antibiótico es para bacterias. Entonces, si hay un virus, no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Claro. Y lo que sí va a hacer es que nosotros en el organismo tenemos normalmente, en condiciones sanas y todo, en todo el cuerpo tenemos bacterias que son parte de flora normal, ¿no? Del organismo. Entonces, si nosotros exponemos a esas bacterias a un antibiótico, lo que hacemos es agredirlas y lo que van haciendo al estar expuestas a eso es mutar. Entonces, mutan y se saben defender ante ese antibiótico. Pues es que crean una resistencia. Exacto. Ahora ya necesitamos recetas para cualquier tipo de antibiótico. Bueno, no necesitamos recetas. Un médico nos debe recetar. Pero hace algunos años, pues sí era como que llegabas y, ay, pues es que mi abuelita le hizo bien y a mí de este. Y luego si eres hipocondríaca como yo, o que tienes el vademecum ahí a la mano, no, bueno, yo ya sé que me receto para todo. Entonces, pues es un peligro porque tu cuerpo entonces pues ya crea una resistencia y no te puedes curar nunca de nada. Claro, y al rato pues, las infecciones que necesitaban ese antibiótico fuerte y bueno que le servía a esa bacteria, ya no los vamos a poder curar con nada. Y ese es el problema, que en un futuro vamos a tener una guerra de microorganismos fatal si no controlamos ahorita cómo usamos los antibióticos. Por eso es que estamos como tan en contra y tan así tratando de hacer énfasis en que no a todos se le tiene que dar antibiótico. O sea, lo que ustedes dicen es que el antibiótico tiene que ser para ciertas cosas, porque es que si no, imagínate, si ya me pusieron todos los tipos de antibióticos y llego a los, no sé, a los 60, y después de eso mi cuerpo ya tiene resistencia a todo, ¿qué vas a hacer después? O sea, como que no es a diestra y siniestra, ¿no? No, y cada bacteria tiene un antibiótico que le sirve, o sea, no una penicilina le sirve a todo, igual que no el antibiótico más fuerte le puede pegar a todo. Cada infección está causada por un microorganismo diferente y hay que individualizar qué antibiótico le vamos a dar. Hay estudios que se hacen, que son los cultivos, y con antibiograma, que esos hacen crecer el bicho que está haciendo la infección y después le pones el antibiótico y con eso ves cuál sí le sirve. Pero también se llama, hay otra cosa que se llama antibiótico-terapia empírica, que es que el médico, de acuerdo a lo que más frecuentemente causa esa infección, da un antibiótico, ¿no? Pero justamente eligiendo a quienes sí y a quienes no darle. Otra creencia como muy frecuente es que la fiebre o el moco verde son sinónimo de infección bacteriana y necesita antibiótico, ¿no? Ah, claro, pero te preguntan, ¿tienes de qué color es la mucosidad? Y entonces ya tú dices, sí, ya tienes un... Pero más que eso tiene que ver como con cuánto tiempo lleva la infección, porque el moco al principio siempre es transparente, después se hace blanquito, amarillo, verdoso, pero no tiene que ver con qué lo está causando, más bien tiene que ver con el proceso de oxidación del moco normal. Entonces, un moco verde no significa que tenga una bacteria, un virus también puede causar un moco verde, y ese es como un mito que tiene, que todos creemos, ¿no? Entonces es como el proceso de un moretón, ¿no? Te caes, primero el moretón está de morado, un tono, rojo, después ya se pone como rojito, luego verdoso, luego amarillo y luego ya se va. Vamos a ver un reportaje sobre los antibióticos para que de verdad nos penetre la información. No es a diestra, no es a siniestra, no es como uno quiere, es cuando realmente se requiere. Vamos a verlo. Claro. Ahí parecí merolica, ¿no? Los antibióticos son potentes medicamentos cuya misión es combatir y eliminar las infecciones bacterianas y ayudando al sistema inmune a proteger al organismo. Los virus son inmunes a los antibióticos. Tomarlos en casos como gripe, resfriado, bronquitis, tos u otras enfermedades virales podría empeorar el problema.
además de que ingerirlos cuando no es necesario puede causar una resistencia del organismo y perder efectividad. Seguir las indicaciones médicas y respetar el horario al tomar antibióticos es importante para que funcionen correctamente. Tomarlos antes o después de la hora recomendada pueden causar que algunas bacterias sobrevivan en el cuerpo y entonces el paciente enferme nuevamente. Los antibióticos son una medida terapéutica muy eficaz siempre y cuando se usen de forma adecuada. Existen dos tipos, de amplio espectro y de bajo espectro, los cuales se refieren al número de gérmenes que eliminan. Otra clasificación que se les otorga tiene relación con su mecanismo de acción. Se les llama bacteriostáticos a aquellos antibióticos que inhiben el crecimiento de las bacterias y bactericidas a aquellos que las destruyen. En caso de padecer cualquier tipo de infección, acude a tu médico y no te automediques, ni sigas las recomendaciones que le dieron a alguien más con síntomas similares a los tuyos. Cuídate. Bueno, pues ahí está el por qué los antibióticos se tienen que tomar en qué momento y que deben estar recetados. Y bueno, chicas, pues para ustedes es muy importante resaltar, ¿no? Que sí, y sobre todo no automedicar. Que todos sepan que hasta el 99% de todas las infecciones son causadas por virus. Entonces el 99%, simplemente por descarte, no, casi por probabilidad no necesitas antibiótico, ¿no? Digo, existe ese 1% que sí lo necesita, pero el 99%, aunque le des el antibiótico, no le va a hacer nada porque es viral. Y entonces, cuando es viral y no debemos tomar antibiótico y que puede ser el 99% de las enfermedades que tenemos, ¿qué hacemos? Tratar los síntomas. Por ejemplo, si tenemos fiebre, dar un antitérmico, un ibuprofeno, un paracetamol, algo que nos desinflame, que nos quite el dolor de cabeza, que nos quite la fiebre, el dolor de las articulaciones, de los músculos. Tratar los síntomas, por eso llamamos como un tratamiento sintomático. Y bueno, hay que recordar entonces que bueno, en una infección o un niño o un adulto que tenga fiebre, lo que más nos debe de importar es su estado general. Por ejemplo, datos de alarma de mi hijo tiene fiebre. Ok, sí tiene fiebre, pero ya explicamos que es un mecanismo del cuerpo para combatir la infección. ¿Qué es lo que sí nos debe de preocupar? Pues que mi hijo o quien sea tenga dificultad para respirar. ¿Cómo sabemos que tiene dificultad para respirar? Bueno, se le marcan sus costillitas, sus labios se le están poniendo azules, y aparte sus es como deditos, muy rápida la respiración, se le aumenta, ¿no? la respiración. Otro, que esté deshidratado. ¿Cómo sabemos que está deshidratado? Los ojitos se ven hundidos, la boca está muy seca, lloran sin lágrimas y no hacen pipí. Entonces, eso es otro dato de alarma. Siguiente, que todo lo que coma, lo que ingiera, no tolere la vía oral, todo lo vomite. Siguiente, que esté decaído, que por más que lo movamos esté pues adormilado, muy somnoliento, ese es otro dato de alarma. Y siguiente, que tenga manchitas en la piel. Las manchitas, ¿cómo? Pues las manchitas pueden ser de muchos tipos, pueden ser desde como unas ronchitas, o pueden ser algunas que son más oscuras y que aunque las apachurremos no desaparecen. Cualquier tipo de manchita en el pie y con fiebre tiene que ir al doctor. Tiene que ser valorado por un médico y ya el médico pues decidirá si es algo viral, si es algo bacteriano y el tratamiento, si será sintomático o algo dirigido al microorganismo. Yo creo que eso es lo más importante, acudir de inmediato al médico. Hace poquito estaba haciendo unas prácticas en el Instituto Nacional de Pediatría y bueno, ves cosas y casos increíbles que te llenan de impotencia, que te da mucha tristeza lo que está pasando, pero a las mamás mucho más, porque además tienen la culpa de que de repente, por ejemplo, en el tema de la respiración, ¿no? Había una pequeñita que había tenía una gripa, de repente ya notaba que no respiraba muy bien, pero finalmente como que le echas la culpa a muchas cosas o dices, hay que esperar, y finalmente cuando llega al hospital la detienen porque la niña tiene neumonía y no reaccionaba favorablemente. Entonces, creo que lo primero es, no somos doctores, no somos doctoras, no tenemos título, no podemos decidir si está bien o está mal, hay que ir con el médico. Claro, y es un poco de parte de educación. O sea, por ejemplo, los pacientes pediátricos pues deben estar yendo a consultas regulares, a consultas del niño sano, le llamamos nosotros, a ver que estén creciendo bien, a ver que la alimentación que les están dando sea adecuada, a que les den consejos a las mamás, a que les digan, a ver, si tu niño está así, tráemelo porque eso no es normal. Todos estos consejos, pues obviamente no los sabes de la nada, ¿no? Pero el médico tiene la responsabilidad de también informarlos. Y pues es eso, educación y que los médicos tengan esa atención con ellos también. Muy bien. Y sí, eso.
Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Y por favor, pónganle atención a todo esto que estamos hablando. Virus, bacterias no son lo mismo y no para todo necesitamos un antibiótico. Les agradezco muchísimo. Vámonos a un corte, regresamos rápidamente porque soy mujer. El programa aún no termina. Solo hacemos una breve pausa y volvemos. Que es importante de salud pública que va en aumento, pues es el alcoholismo. Hemos hablado en muchas ocasiones de cómo afecta el alcoholismo de los hombres en las familias, de los hijos en las familias, pero hay un tema que no se toca tanto y es el de las mujeres, porque generalmente se prefiere velarlo, soslayarlo, pensar que no existe, pero además también pues se hace sentir muy mal a las mujeres, son muy poco aceptadas en el momento en el que presentan alcoholismo. No se toma como si fuera una enfermedad, se toma como si fuera un vicio, se toma como si fueran malas mujeres. Es totalmente diferente la visión de un hombre con alcoholismo a una mujer que está sufriendo exactamente lo mismo. Así que vamos a ver esta entrevista que hicimos hace un tiempo, que yo sé que nos va a funcionar. ¿Qué tal? Me llamo Margarita y soy un miembro más de Al-Anon y Al-Atin porque tengo familiares con la enfermedad del alcoholismo. La Sociedad Médica ha considerado desde 1950 que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal por naturaleza, que afecta a las personas tanto en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Últimamente se ha considerado que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, que no solamente afecta a quien padece directamente de esta enfermedad, sino a los que viven más cerca, madres, padres, hermanos, hijos, amigos, en su medio, compañeros de trabajo. El alcoholismo, propiamente el alcohólico, puede acudir, si es que lo considera y lo quiere, porque el alcohólico tiene que querer rehabilitarse, a cualquier centro de rehabilitación o Alcohólicos Anónimos o a ver a un terapeuta, a donde él considere. La familia tiene que reconocer que tiene un problema y que su atención requiere de un esfuerzo especial en dos sentidos. Primero, conocer más acerca de la enfermedad del alcoholismo, ¿sí? En la otra parte, reconocer cómo le está afectando a la persona y a los miembros de su familia. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Bueno, tenemos tres instancias. Una de ellas es que los más pequeños pues sufren las consecuencias de esto, ¿verdad? Y ellos requieren un trabajo específico. Eso empieza entre los 12 y los 20 años. Ese programa está dirigido a estos jóvenes y se llama Al-Atin. Posteriormente, si ellos continúan con el deseo de avanzar en su situación de mejoramiento, pueden entrar a hijos adultos. Ya son personas que han vivido en esa modalidad en sus hogares y que requieren de apoyo. Y Al-Anon es para las personas después de los 20 años, a la edad que sea, hombres y mujeres, no importa. No importa si son, de qué religión vienen, de qué nacionalidad vengan, cuáles son sus convicciones personales, eso no importa. El único requisito es que hayan sido afectados por la enfermedad de un pariente o amigo. Es el único requisito. Y la edad no tiene ninguna relevancia en esto. Pero nosotros solamente vivimos un día a la vez, ¿sí? Si a mí me dicen que tengo que hacerlo toda mi vida, pues le voy a pensar, ¿verdad? Yo lo que tengo que saber es que solo hoy es que voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, diferente a lo que venía yo haciendo, ¿sí? Porque todo lo que yo hice para que mis familiares dejaran la bebida fue un fracaso, porque eso no se puede ni controlar. Yo no puedo controlar la bebida de otro, no lo puedo cambiar tampoco, ¿sí? Y tampoco yo lo he causado.
porque la mayoría de los familiares pensamos que nosotros causamos esa situación. Entonces, cuando descubro que tengo que ver por mí mismo, voy a crear un ambiente mejor en mi familia y probablemente contribuya a la recuperación de la persona que está padeciendo la enfermedad. Pues ahí está esta entrevista y le agradecemos muchísimo a esta mujer que nos quiso platicar, que nos quiso compartir cuál fue su experiencia, no de alcoholismo personal, pero sí de alcoholismo en la familia, y cómo finalmente lo que dice es que si una persona, hombre, mujer o quien sea, no se da cuenta que tiene un problema, no toca a fondo y no decide cambiar, no hay poder humano que los pueda ayudar. Así que pues son problemas, son momentos en los que las personas quieren realmente y se dan cuenta que necesitan un cambio, que necesitan ayuda, y es el momento en el que pueden también, por supuesto, salir adelante. Así que muchísimas gracias. A ustedes también, queridos, muchas gracias, y yo con todo mi cariño y mi amor y el de todo el equipo, chicos, les dejamos un beso, un abrazo y un gran aplauso, porque soy mujer. Nos vemos la próxima.